Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Estamos en este tiempo especial aprendiendo y reflexionando en la palabra del Señor. Quisiera leerles este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 2 nuevamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hablar sobre este punto importante, el individualismo. Esta manera de comportarse, esta manera de vivir, este carácter que se refleja, de buscar más hacer las cosas de manera personal, donde dejamos de lado a las de otras personas. Es interesante cuando encontramos la definición de la palabra individualismo. Nos habla de independencia, de autosuficiencia, y es considerado lo opuesto al colectivismo. Eso nos está mostrando entonces que si una persona tiene una actitud del individualismo, y como bien lo mencionaba el pastor en la prédica del día domingo, que habían 3 cosas que se habían infiltrado, 3 agentes cancerígenos en el cuerpo que se habían metido de una u otra forma en nuestra manera de vivir, y que hemos nosotros vuelto permisivos a este tipo de actitudes. Y este comportamiento, que es contrario a lo que Dios manda, nos ha llevado entonces a tomarlo como si fuera algo común, como si fuera algo de la vida diaria. Y nos hemos olvidado que esto, mis hermanos, es dañino. Y si nosotros no hacemos esa evaluación personal, esa evaluación que nos permite a mí y a ti reconocer nuestras faltas, reconocer cómo estamos, identificar todo ello que al Señor no le agrada y llamarlo como debe ser llamado, pecado. Porque es justamente eso, el individualismo es el reflejo de un corazón apartado, un corazón distante, un corazón que solamente busca el beneficio personal, y ese tipo de comportamientos, mis hermanos, no le agrada al Señor. ¿Cómo estás en tus trabajos de equipo? Por ejemplo, en el grupo de encuentro donde estás, en el cuerpo en el cual tú formas parte, en las diversas actividades que puedes tener, laborales, personales, servicio en la iglesia. ¿Cómo te estás comportando tú? ¿Tienes ese deseo de hacer un servicio al Señor y cumplir las cosas que Dios ha dispuesto, pero hacerlo de manera correcta, buscando siempre el mantenerte en equipo, preocupado siempre de aquello que tú estás haciendo le agrada a tu Señor? Muchas veces, cuando tomamos una actitud de individualismo, entramos al deseo de la autosatisfacción, de sentirnos nosotros
conformes y contentos con lo que hacemos. Ya no nos importa ni pensamos en si esto le agrada o no le agrada a Dios. Ya empezamos a mirar las cosas en una línea más práctica, si esto realmente me conviene o no. Por ejemplo, el individuo siempre está mirando por sobre encima de los demás. La idea de trabajar en equipo no le es de su agrado. Una persona que mira con esta actitud de individualismo está más observando en que las demás personas se equivoquen para poder recién salir a relucir y darse a conocer como la persona que más puede saber en el entorno. Cuando hablamos de un trabajo colectivo, hablamos de un trabajo en equipo. Cuando hablamos de presentarnos delante de Dios, hablamos de presentarnos delante de Dios entendiendo que el Señor es quien tiene el control de tu vida y que eres tú quien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La actitud individualista pone a dos extremos, a ti en un lado y tu actitud de individualismo a mirar al Señor desde otra distancia. ¿Por qué razón? Porque consideras que lo que tú haces está bien, que lo que tú crees que es correcto es correcto. No buscas un consejo sabio. Tomas las actitudes que mejor te parezcan y decides vivir tu vida como mejor crees que debe ser. Y este tipo de comportamiento, mis hermanos, creyendo que estás haciendo las cosas correctas, pues permíteme decirte que todo esto es pecado. Y es pecado porque lo que estás haciendo busca más tu propia satisfacción, busca más tu propio bienestar y no te has puesto a pensar si lo que estás haciendo le agrada o no le agrada al Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en hacer las cosas como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando nosotros vivimos de una manera colectiva, correcta, delante de Dios, entendemos que el trabajo en equipo, el trabajo como Dios lo demanda, es un trabajo en donde la gente no intenta buscar ponerse por sobre encima de otros. El individualista cae en ese pecado. El orgullo, la altivez, la soberbia, lo pone en una posición donde siempre quiere figurar, siempre quiere estar al frente, siempre quiere una posición. Mis hermanos, ese es uno de los grandes problemas que muchos podemos estar pasando. Y en medio de esa situación tenemos que reconocer que cuando queremos hacer las cosas, entre comillas, para Dios, terminamos haciéndolo como mejor nos convenga. Y muchas veces, cuando hacemos algo, siempre intentamos poner ahí alguna, como si fuera una placa imaginaria, donde esté nuestro nombre bien grabado para que todos sepan que nosotros lo hicimos. ¿Cuán alejado estamos de lo que Dios verdaderamente espera y anhela de cada uno de sus hijos? La palabra nos muestra, un corazón contrito y humillado no lo echo fuera. El individualismo lo único que busca es independizarse de todos e inclusive intentar hacer las cosas como mejor le parezcan sin la ayuda de Dios. Este comportamiento distante, este comportamiento grotesco y negativo, lo hemos visto en varios pasajes de las Escrituras. Podemos recordar cuando hacía mención sobre Isaías, capítulo 1, versículo de 2 al 5, donde dice, oíd los cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelasteis?
toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué podríamos decir aquí, mis hermanos? Encontramos entonces un claro reflejo de rebeldía, de falta de interés de conocer a Dios, falta de interés en la palabra de Dios. Su esencia los domina cuando hace referencia a generación de malignos. Vemos entonces cuando dice que dejaron a Jehová, entraron a la idolatría. Y cuando dice que toda cabeza está enferma, la mente no ha sido entonces transformada porque está dañada. Cuando hablase de rebeldía, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en ello, ¿qué actitudes frente a la voluntad de Dios nosotros hemos tomado? Actuamos con rebeldía cuando las cosas no salen como queremos que salgan, cuando consideramos que no es justo que las situaciones pasen de esta manera. Y muchas veces tomamos actitudes contrarias a la palabra del Señor. Si queremos que las cosas sucedan de una manera, o si sentimos que Dios tiene que hacer algo por nosotros, cuando vemos que las cosas no se dan de esta forma, inmediatamente la actitud es: Dios no me quiere, o ya Dios no puede ayudarme en esto, así que Él ya no tiene nada que ver conmigo. Y las actitudes de rebeldía están en función más pensando en lo que Dios tiene o no tiene que hacer en nosotros. Una actitud de individualismo pone a Dios como si Él tuviera que rendirle cuentas a uno. Pone a Dios en una posición como si Él tuviera que hacer las cosas que uno quiere. El individualista dice que las cosas que Él desea tiene que hacerlas. Y es así como las pide. Una actitud rebelde que solamente está buscando mirar sus intereses personales y si no, entonces desecha todo lo que pueda venir. Dejaron a Dios. Ellos no entendieron. ¿Y qué sucedió con ellos? Se desarrolló en ellos esa falta de interés de conocer a Dios. Yo te hago la pregunta, en este tiempo que estamos tomando una reflexión profunda de nuestra condición delante de Dios, ¿te falta interés para conocer a Dios en las mañanas? ¿Tomarte el tiempo de leer la palabra? ¿Compartir el amor de Dios a otros? ¿Cuál es tu actitud frente a esa situación? ¿De qué manera tú estás viviendo? ¿Consideras que tomarte el tiempo de leer la palabra del Señor y orar debe resolverse en tan solo unos cuantos minutos? ¿Te estás dando el tiempo correcto para poder orar al Señor, leer su palabra, comprender lo que Dios te tiene que mostrar, reconocer tu condición delante de Dios y pedir perdón por aquellas cosas que no estuvieron bien pero que hiciste? Cuando en la palabra vemos que hace referencia a que hay algo aquí muy trascendental cuando menciona falta de interés en la palabra de Dios. Mis hermanos, es muy penoso, es muy triste verdaderamente mirar a personas que puedan tener esa falta de interés de conocer de Dios, falta de interés de la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, debe ser algo muy triste. Y nosotros en la casa, en el hogar, estamos permitiendo que todo esto suceda. El esposo, ¿cómo está destinando sus tiempos para con Dios? La esposa, ¿cómo está destinando sus tiempos para con Dios? Los hijos, ¿cómo están destinando sus tiempos para con Dios? Si la familia no está velando uno por otro, de dar los tiempos correctos para orar, para tener esos tiempos del Señor, y terminamos volviéndonos permisivos. Les pongo un ejemplo práctico. Todos se levantan en la mañana y salen corriendo para hacer sus cosas y inmediatamente se alistan y todo el mundo le pregunta: ¿ya te pusiste esto? ¿Ya te alistaste con esto? ¿Ya tienes las cosas listas si es que vas a salir? Si no, entonces ya estás listo para conectarte en el trabajo, en la computadora, y están mirando todo lo que necesitan. Pero nadie se hace la pregunta en el hogar:
¿Hiciste tu devocional? ¿Tuviste tus tiempos a solas con Dios? ¿Oraste y pediste al Señor? ¿Qué es lo que Dios te mostró el día de hoy en su palabra? Esas preguntas no las hacemos cuando tenemos que hacerlas. Padres, son las preguntas que tienes que hacerle a tus hijos y tienes que forjar en ellos el temor reverente del Señor, que entiendan a que ellos no se mandan a sí mismos, que hay autoridades que Dios ha puesto y hay una autoridad que ellos tienen que reconocer, que su Señor está siempre presente y que ellos tienen que presentarse buscando de Dios, orando al Señor y velando por hacer la voluntad del Padre para glorificar su nombre. Por ello demandará entonces la parte formativa para con los hijos. Ellos habían entrado a una actitud, una manera de pensar tan mezquina, tan distante. Hace referencia al decir generación de malignos, la esencia misma de ellos lo domina, los lleva por las cosas negativas, contrarias a lo que Dios espera de ellos. Y es por eso que entra a tal nivel de decir hijos depravados, depravación, todo tipo de inmoralidad, todo tipo de acción donde ésas sean contrarias a lo que Dios ha establecido. ¿Te estás volviendo permisivo frente a estas cosas? ¿Estás aceptando que los integrantes de tu familia puedan hacer y comportarse de la manera como a ellos les plazca? Siendo la cabeza del hogar, siendo la esposa, la ayuda idónea en el hogar, están permitiendo que los hijos hablen palabras inapropiadas en la casa donde ustedes son una autoridad. ¿Se dan cuenta que la permisibilidad de estas cosas lo único que crea es seguir forjando personas distantes, individualistas, que no tienen temor reverente a Dios? Cuando dejan de buscar del Señor y se aferran hacia la idolatría, hacia todas estas cosas, en las cuales podrían ser su trabajo, sus estudios, cualquier deseo que tengan personal, aún los deseos que son a favor de la carne, deseos de la lujuria, los vicios, y tantas cosas que se pueden presentar. Todas estas cosas terminan siendo para ellos idolatría, terminan siendo para ellos el eje principal, lo primero para ellos. Las primicias en su corazón están enfocadas específicamente a estas cosas vanas, cuando deberían estar mirando a Dios y buscando su voluntad. Por esta razón es tan importante tomar en cuenta que el individualismo no es lo que Dios espera de sus hijos. Recuerden, Dios nos creó a cada uno de nosotros y el Señor también nos llamó a cada uno de nosotros y nos llamó con un propósito especial. La palabra de ser llamado santo, al decir que somos separados por Dios para buenas obras. Si yo les invito en este momento a que puedan leer Isaías capítulo 43, versículo 7. Este pasaje es muy hermoso, yo les invito a que puedan marcarlo ustedes también. Porque este pasaje habla mucho de quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos aquellos que el Señor ha llamado. Pero el Señor nos ha llamado para una razón específica. Entonces tenemos que reconocer que este llamado que Dios nos ha hecho es una bendición, es una gracia y misericordia de parte de Él, no por lo que somos, porque somos pecadores. Tenemos que verdaderamente presentarnos delante de Dios, abrir nuestro corazón, presentarle al Señor, mostrar exactamente quiénes somos, pedir perdón a Dios por nuestros pecados y rogar al Señor que nos muestre esta verdad tan grande por la cual nosotros encontramos sentido a nuestra vida. Y esta verdad la encontramos en Isaías capítulo 43, verso 7. Dice el Señor, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado,
los formé y los hice. Y no para la gloria de cualquier otra cosa o persona. Es un enfoque tan profundo, mis hermanos, es un pasaje tan profundo, que nos está mostrando a nosotros que nos ha llamado para su gloria, para que nosotros adoremos, glorifiquemos a Dios, honremos al Señor. Tu vida y mi vida deben glorificar el nombre de Dios. Y quienes nos conozcan, quienes nos puedan ver, deben ver en nosotros el anhelo de glorificar al Padre. Pero tenemos que destruir este individualismo, esta actitud que puede llevarnos a nosotros a buscar nuestra conformidad, lo que creemos que es más saludable para nosotros. Y nos olvidamos que buscar de la palabra de Dios, tener tiempos a solas con Dios, estudiar de la palabra del Señor va a demandar tiempo. Y ese tiempo, el Señor se merece eso y mucho más. ¿Y eso qué significa? Tómate el tiempo correcto para acercarte a Dios, para evaluarte, para darte cuenta cómo estás, para presentarte delante de Él, para reconocer delante de tu Señor quién eres tú y quién es Él. Y solo así nuestras vidas podrán pasar por este proceso, como bien lo mencionaba el pastor. Estamos identificando las fallas. Cuán importante es para nosotros empezar a darnos cuenta todo lo malo que hay en nosotros para empezar a tomar acciones importantes en nuestra vida. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Que el Señor los guarde y los bendiga, pero sobre todas las cosas, que el Señor te muestre el día de hoy, en los tiempos a solas con Él, lo que Dios va a decirte el día de hoy será trascendental para tu vida y solo lo podrás hacer orando, clamando al Señor, leyendo la palabra. No pierdas esos tiempos a solas con Él y recuerda, todo aquello que no rinda la gloria a Dios está siendo desperdiciado para que el enemigo tome provecho. No permitas que eso suceda. Preséntate delante de Dios y arregla las cuentas con Él. Dios los bendiga, amados hermanos.